estimados televidentes, estamos ya una vez más en el programa Su Opinión. El día de hoy vamos a oxigenar la parte política, el ambiente político de Cantón Durán, y vamos a tratar un tema que tuvo su importancia, tiene su importancia y va a tener vigencia en importancia porque marcó la historia de este país y de una forma muy particular en Durán. Ya vamos a ver de qué se trata. El día de hoy tenemos como invitado al abogado José Luis Morán, el abogado Juan José Luis Morán, con quien vamos a tratar un tema muy particular, que fue la crisis bancaria del año 1999. Bienvenido, José Luis. Buenas noches. ¿Cómo está usted? José Luis, una de las debacles que ha tenido el país durante toda la época republicana, durante toda la época de existencia de nuestro país, han sido crisis económicas en diferentes ámbitos, y la de 1999 no fue la excepción. Estamos acá justamente para analizar, y antes de hacer aquello, entrar en una breve reseña de cuál fue la problemática social que se armó en ese entonces y cómo fue dándose, cómo fue evolucionando durante todo este tiempo. Abogado. ¿Cómo no? Muchas gracias por la entrevista, señor periodista. ¿Cómo no tener que explicar a la sociedad duraneña lo que lo que sucedió, ¿no? Pero al decir está, es porque nos topamos con una realidad. La crisis de 1999, la crisis económica, todavía se la está pagando. No solamente en materia económica, sino en lo más grave, en materia social. Fue a partir del año 99 que empezó a sentirse una descomposición, primero en el orden financiero. Resulta que esto luego se transmitió al sector empresarial, luego terminó o se derivó en el sector social, que fue lo más grave, y que obviamente Durán no estuvo ajeno a eso. Más o menos entre el año 2001-2002, aquí en el Cantón Durán empezó a haber una migración hacia el exterior que podría denominarse una especie de éxodo, un éxodo masivo, ¿no? Ciudadanos, voy a hablar mejor, los hogares empezaron a descomponerse. Había una separación obligada por la condición económica en que habían caído los hogares. Usted veía cómo el padre tenía que dejar su hogar. El padre dejaba a sus hijos y dejaba a la madre. O si no, la madre dejaba a sus hijos al cuidado del padre. Y muchas veces los dos padres tuvieron que emigrar, es decir, quedaron los hijos, ya sea en manos de la abuela o quedaron los hijos en manos de alguna tía. Y hubieron casos más. Quedaron niños al cuidado de vecinos. Imagínese usted que no estén los padres y la madre, o sea, que no estén los padres al frente del cuidado de sus hijos. Esta ciudad, voy a hablar de mi ciudad, voy a hablar de mi familia, voy a hablar de mi situación. A partir del año 99, de 8 hermanos, 4 tuvieron que emigrar. 4 hermanos tuvieron que irse al exterior. Y ya expliqué pues los problemas que terminan, que se originan
y que se derivan producto de esta situación. Entonces, más adelante, muchos ciudadanos, muchas personas que sentimos el golpe de esta crisis, nos empezamos a plantear, bueno, ¿y cuál fue la causa? ¿Qué fue lo que originó mi problema y el problema de mi hermano, el problema de mi hermana, el problema de mis sobrinos? ¿Qué fue lo que me terminó afectando a mí emocionalmente? ¿Qué fue lo que terminó descomponiendo esos hogares con los que uno estaba vinculado sentimentalmente? Y empieza a haber una especie de indagación por parte de los ciudadanos. Entre eso, debo de confesarlo, siempre me preocupé por tener una respuesta más seria, más objetiva, más real, porque en ese entonces existían diversos medios de comunicación, pero nada más ni nada menos que distorsionaban la realidad o simplemente, o en el peor de los casos, defendían los intereses de estos grupos que fueron los que originaron esta debacle económica y social. Entonces, usted empieza a escuchar voces, empieza a escuchar periodistas, empieza a leer a gente preocupada por, primero, haber investigado y luego denunciar lo que había pasado en el país. Y resulta que la verdad era totalmente distinta a la que nos presentaban esos medios de comunicación comprometidos, y ni siquiera comprometidos, pertenecían nada más ni nada menos que a los que habían originado la crisis económica dentro del país. Y ya lo expliqué, crisis económica que afectó casi en todas las áreas. No hubo un área que haya estado ajena a este trauma, mejor dicho, perdón, a este atraco que sufre la nación. Abogado, nosotros llegamos a esta entrevista porque su opinión, el canal de Durán y Cable Express, es una empresa que se dedica exclusivamente a analizar la problemática social, socioeconómica y política de nuestro cantón. Y es así como nos inmiscuimos, entrevistamos y damos a conocer a nuestros televidentes de lo que realmente sucede o sucedió. Porque como bien lo han dicho, siempre ha sucedido esto. Medios de comunicación, comunicadores, etcétera, han llegado a tergiversar cierto tipo de situaciones de las cuales pues hay que en algún momento darlas a conocer. Si bien es cierto, hasta lo que hemos ahora conversado, estimado abogado, el problema social que contrajo fue la migración, fue el alto índice de incluso de delitos que se fueron cometiendo, porque los niños que fueron haciéndose adolescentes, los adolescentes que ya fueron un poco más jóvenes, se desviaron porque no había el suficiente control debido a la migración que hubo en el país. Y como decía anteriormente, Durán no fue la excepción. También atacó un área de la salud, mucha gente se enfermó, mucha gente falleció debido a este tipo de situaciones, y ese es el motivo que estamos ahora acá. También, para hacer un paréntesis, antes de continuar, hay personas que estuvieron siempre analizando, investigando, como en tu caso, sobre esta problemática, sobre esta situación que dejó a todos y cada uno de los familiares en una situación desastrosa. Ahora sí vamos, estimado amigo, ¿cómo comenzó y quiénes comenzaron a intervenir en esta situación? Cuéntame.
Bueno, le expliqué a usted, señor periodista, que nosotros estábamos resentidos, si no hay otra palabra, preocupados. Yo pertenecía a un grupo de amigos del sector norte, de mi juventud, ¿no? Y créame, y lo digo con entera seriedad, y está siendo filmado, y muchos de los señores, que hoy algunos han regresado porque el país está mejor, podrían dar fe de lo que voy a afirmar. Casi de un grupo de 30 amigos jóvenes que nos reuníamos en una esquina, aproximadamente 25 emigraron, se fueron del país, y ellos se fueron llevando a sus esposas, con los años mandaron a ver a sus hijos, pero imagínese usted tantas situaciones adversas que tuvieron que enfrentar. Recuerdo que en ese entonces me decidí a estudiar en la universidad, y esto uno lo va encaminando a leer un poco más, a prestar mayor atención a las noticias, y sobre todo noticias que eran concomitantes al tema social que vivía mi Cantón Durán, y ya lo dije, que había vivido mi familia y mis amigos. Y es allí cuando nosotros empezamos a escuchar voces de personas que explicaban de forma no esotérica, ¿no? Sino personajes que primero demostraban documentos, segundo, lo que denunciaban tenía sentido y era creíble, porque resulta que no estaban vinculados pues a la gente que se había beneficiado con todas estas trapacerías que uno con el tiempo fue entendiendo. Me voy a remitir a varios medios de comunicación, y voy a terminar resaltando el nombre de un personaje que se volvió el eje central de todo este reclamo que se le hizo a estos sectores vinculados a la banca, porque recuerde usted que el país en ese entonces auxilia a la banca que se declara sin liquidez, pero el problema era más profundo, era una banca insolvente. Pero la pregunta era, ¿y por qué bancos que habían funcionado décadas, de un rato a otro piden auxilio al Estado? Y el Estado paternalistamente corre a decirle, aquí está el dinero no de los banqueros, el dinero de los ecuatorianos. Y la pregunta es, ¿a nombre de qué? O sea, ¿cómo puede un banco decirle al Estado, dame plata y toma, yo no te devuelvo a futuro dinero, sino que te empiezo a devolver objetos, bienes sobrevalorados? Pero me estoy saltando un poco. Utilizaron un mecanismo que terminó siendo moralmente descalificado, un mecanismo mañoso, un mecanismo fraudulento, que se convirtió en la vía legal para poder saquear a la nación. Eso fue la AGD, que no fue sino la Agencia de Garantía de Depósitos, pues que significa AGD, pero ¿qué era en sí? ¿Para qué la crearon? ¿Quiénes la crearon? ¿En qué momento la crearon? ¿Quiénes la crearon? La crea el Congreso, facultado pues obviamente para expedir leyes. Crean esta fantástica máquina para
saquear y legalizar el atraco a la nación, es decir, a todos los ecuatorianos. Así como suena un poco tosco decirlo, pero fue la preparación del saqueo a la nación. Y pretendían no solamente eso, señor periodista, que esta gente se permitió endosarle huesos al Estado, endosarle empresas quebradas, endosarle deudas incobrables, señor periodista y señores televidentes, sino que, por último, pedían vuelto. Y ay de aquel que se atreva a denunciar. Sufría una sistemática persecución, donde creaban estas máquinas de la infamia, que con el tiempo y bien calificadas fueron, cuando se las etiquetó como las cloacas con antenas. Las cloacas con antenas básicamente se calificó a 2 canales de televisión, donde entrevistaban a gente que salía a justificar lo que habían hecho estos individuos, los jefes de esta operación de saqueo a la nación. Denostaron contra todo aquel que se opuso a ellos, todo aquel que de forma legítima, de forma ética, denunciaba lo que sucedía en la nación. Y empezaban a buscarle todos los peros. Esas eran uno de los medios que utilizaban. Pero también tenían su aparataje político a la orden. Era todo un buffet de empresas para que estén a las órdenes de estas instituciones macabras que dañaban al país, que descomponían al país. Hubieron casos bastante particulares, señor periodista. Yo recuerdo alguna vez que el Canal 2 hizo algunas denuncias y le hicieron una feroz arremetida, donde le buscaban una serie de denuncias. Pues un canal como Canal 2, que no estaba defendiendo en sí el interés económico de ningún grupo, sino que es un canal que orientaba lo que estaba sucediendo, sufrió la embestida por parte de estos sectores. Pasó algo parecido con Diario Hoy, diferentes medios o diferentes individuos. Pero hubo un personaje, señor periodista, que se volvió un elemento paradigmático para la historia. Un personaje que levantó su voz de protesta, con documento en mano, con mucho patriotismo, con valentía, enfrenta a estos sectores poderosísimos, tanto que todavía demuestra poder aún estando en otros países. Ese personaje, el doctor Juan Falconi Puig, con quien debo de decirlo, señor periodista, señores televidentes, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho decidimos ponernos en contacto. Pero no fuimos a buscar al doctor Juan Falconi Puig, y ya voy a contar también cómo fue que lo ubicamos, atrás de que nos dé un espacio laboral, económico, donde teníamos alguna intención escondida. No, era un asunto de patria, era un asunto moral que nos llevaba cerca del doctor Juan Falconi Puig, para poder engrosar las filas del Ejército de la Dignidad, que empezó a girar alrededor de la lucha del doctor Falconi. Nosotros vimos cómo viven
canallamente, infamemente, se denostó contra el doctor Juan Falconi. Su causa, increíblemente solo, tuvo que pelear contra todo ese ejército de mercenarios que trabajaban para defender estos intereses de los Manter. Y nos pusimos en contacto. Creo que fue en algún acto donde él estaba interviniendo con otros amigos. Le pedimos conversar, queríamos tener una conversación seria porque queríamos hacer algo por la patria, queríamos hacer algo por Durán, queríamos respuestas claras y las encontrábamos en un hombre que denunciaba hechos históricos muy importantes. Abogado, muy importante esta reseña que estamos llevando porque realmente muchas personas y ahora los televidentes desconocen cierto tipo de situaciones y es ese el motivo de tu presencia, ese es el motivo del análisis y de la entereza que se le ha puesto al tema. Nos vamos a ir a un corte y regresamos en un minuto con más de su opinión y les recuerdo que estamos con el abogado José Luis Morán Álvarez. Él es actualmente está pues haciendo un análisis de lo que fue la crisis bancaria de 1999. Vámonos a un corte y regresamos con más de su opinión. Ya estamos de regreso con su opinión y les recuerdo que estamos con el abogado José Luis Morán Álvarez analizando lo que fue la debacle, lo que fue el Estado cuando sufrió la situación bancaria negativa del año 1999 y hemos analizado, hemos entrado en la reseña de lo que realmente pasó, cuáles fueron los efectos que tuvo esa causa y todo problema tiene su solución, toda complicación tiene en algún momento su oscuridad y luego la luz. Y esta no es la excepción, abogado. Este gobierno actual ha tenido la paciencia de venir analizando esta problemática, de venir viendo y enfocando cada una de las situaciones, incluso de quiénes intervinieron, cómo intervinieron, cuáles fueron los responsables y qué tipo de responsabilidad han venido teniendo. Tenemos la problemática, sabemos qué fue lo que afectó, pero también tenemos los resultados y las cosas buenas que se han venido haciendo. Cuéntame. Sí, claro. Usted lo explica, señor periodista. Verán, posterior a todo eso, ese acto colusorio que orquestaron los poderosos sectores fácticos que reinaban en ese entonces en el país y que ahora siguen con fuerza, pero desde Estados Unidos y hoy con serios problemas, tanto que como en las películas que uno ve en la televisión, está investigando el FBI, imagínense la gravedad del asunto, pero ya mismo llegamos allá. Resulta, señor periodista, que cuando estos sectores lograron chupar dinero del Estado, quisieron hacer las cosas de tal forma que no tuvieran consecuencias. Pero resulta que más allá de lo legal, y esto lo digo y me gustaría que la gente que me está escuchando, sobre todo los jóvenes, o sea, la sociedad en sí, pero los jóvenes lo digo para que a futuro estén muy alerta. Más allá de lo legal, más allá de lo amparado en un sistema de derecho, cualquier situación tiene que estar amparada en lo legítimo. ¿Qué es lo legítimo? Es aquello que busque como fin la justicia, aquello que esté avalizado por un acto de justicia, porque muchas cosas que siendo legales no son justas. Sucede que en ese entonces la ley aparentemente creada por el organismo con capacidad de expedir leyes
y concede los préstamos de acuerdo a, como decía, la normativa jurídica del país. Pero resulta que el país, ¿acaso se iba a quedar con los brazos cruzados? ¿Acaso el costo social que había tenido que pagar la sociedad ecuatoriana no tenía que ser cobrado a nadie? ¿Acaso este país se iba a quedar de forma indigna mirando cómo le habían golpeado? Y es allí donde el país sabiamente se pregunta, bueno, ¿y quiénes prestaron las armas jurídicas para destruirnos? El aparataje político de ese entonces, partidos políticos que hoy saben lo que hace la nación, los ciudadanos de una nación cuando les fue la vida. Se orquestaron sectores como los de todo el mundo lo sabe, pues no, el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, y crearon este monstruo llamado AGD, que fue el atraco a los ciudadanos del país. Y nada más ni nada menos, señor periodista, que pasó el tiempo, porque eso fue el año 99, cae el gobierno de Yamil Mahuac, que con ese gobierno pues que se atendió a estos sectores plutocráticos, bancocráticos, sube al poder Gustavo Noboa Bejarano. Luego de Gustavo Noboa Bejarano, que debo de resaltar algo, en ese gobierno se lo nombra al doctor Juan Falconi Puig como superintendente de banco, que fue pues lo más doloroso que le pasó a estos sectores, los que armaron el atraco a la nación. Pero la historia sabia tenía que poner al hombre indicado en el momento oportuno, y aparece pues este señor, quien ya lo expliqué hace algunos minutos, con la valentía patriótica de pocos hombres se lanza a luchar contra este viejo sistema que a partir de allí caduco. Y vemos que logra denunciarle al país todas las fechorías que habían hecho los bandidos políticos y los bandidos que manejaban la nación. No permitieron, ojo, no permitieron que siga más tiempo, pero ya era tarde. Ya el doctor Juan Falconi Puig estaba bien informado y había informado a la nación, y crearon un mamotreto de juicio político, donde de entrada ya estaban amarrados, y por lo tanto no podían permitir que Juan Falconi Puig siga como superintendente de banco. Y nada más ni nada menos que, no solamente que lo interpelaron, sino que ya era crónica de una interpelación anunciada. Pero no era la interpelación, sino que de hecho lograron decapitar al frente de esta institución al superintendente. Subió el gobierno Yamil Mahuac, un gobierno débil, ya todo el mundo sabe lo que pasó con ese gobierno. Llega Alfredo Palacio, el doctor Alfredo Palacio lo sucedió, y la historia vuelve a poner al hombre indicado en el momento oportuno. Y aparece un ministro de Economía, pero no era cualquier ministro de Economía. Detrás de este ministro de Economía estaba un cambio institucional, eso que se denomina una revolución, yo me atrevo a calificarla así, más allá que el doctor Rodrigo Borja tiene unas definiciones bastante complejas a la hora de definir una revolución, porque dice que estas suelen ser necesariamente el choque violento que sufre una sociedad por parte de dos sectores. Pero en este caso fue una revolución sin sangre, pero que ha logrado inmensos cambios y beneficios para las mayorías.
el presidente, economista Rafael Correa, empieza a poner en orden lo que venía dándose en el país. Empieza a poner en orden lo que dándose en el país, pues, ¿no? Sucede que llega a la conclusión de que estos banqueros, los que hoy incluso andan, ya lo dije, por los Estados Unidos, con serios problemas en esa nación, eran los que prácticamente gobernaban el país a través de las instituciones, sean estas políticas, económicas, prácticamente el sistema judicial incluso lo tenían gobernado, estaban a las órdenes de ellos. No había institución del país que no sufra la influencia negativa para la nación por parte de estos sectores. El presidente Correa llega a un momento neurálgico para la historia y decide preguntar a pagar la plata de los ecuatorianos, la plata del saqueo bancario, la plata que el Estado le había dado a empresas privadas, a instituciones privadas, gente que había recibido dinero antes de que pase el Estado su negocio privado, y resulta que luego no querían pagarlo. En ese tiempo Filambanco no le regalaba a usted un alfiler, ni lo hacen ni lo harán nunca. Y es allí cuando, amparado en el mismo marco legal, el presidente Correa decide ordenar la incautación de las empresas que estaban aquí, pero que eran vinculados a estos grupos económicos que habían recibido todas las bondades económicas por parte del Estado. Entonces, usted se topa con que el presidente en este gobierno logra hacer un acto de justicia, porque resulta que todas aquellas incautaciones que se dieron, todas aquellas decisiones que ha tomado este gobierno han sido avalizadas por los ecuatorianos. Tanto que es un gobierno que tiene 7, va para los 8 años y sigue ganando las elecciones. Eso significa que el pueblo ecuatoriano, el mandante, le dice a su mandatario: usted tiene que hacer eso, usted tiene que cumplir con esto. Y cada vez que el gobierno toma una decisión política y administrativa en función de cobrar la plata que le dieron a esos sectores fácticos, el pueblo los aplaude. Más allá de todos los horrores que han hecho, señor periodista, imagínese usted, permítame, esto es grave, es claro porque las letras son inmensas. Alberto Padilla era un ex presentador mexicano de la empresa CNN, empresa de comunicaciones de alto prestigio a nivel mundial, y resulta que dice que sectores vinculados a viejos poderosos banqueros del Ecuador, nada más ni nada menos que conspirando contra este gobierno, conspiran a través de distintos medios. Dice él que financia libros, aquel que hable que en su libro se dedique a escribir contra este gobierno, nada más ni nada menos que crearon vincularon, o la palabra es afiliaron, una empresa a CNN y la llamaron CNN Español, para que sean entrevistados todos los enemigos de este gobierno. Que todo aquel individuo que tenía algún planteamiento, alguna idea contra este gobierno, tenía de estos medios que
no dejan de ser importantes, pues CNN no es cualquier cosa, señor periodista, pues no. Y usted ve, pues, la confusión que le crean a la opinión pública, me atrevo a decir latinoamericana y tal vez mundial. Mire usted, tan fuertes esos grupos económicos que logran poner a un senador demócrata y a una no sé si es senadora republicana, este señor Robert Menéndez creo que se llama, lo ponen a defender sus intereses económicos y claro, su situación legal, porque este gobierno condenó a estos señores, los Isaías, perdón, no estos gobiernos, estoy hablando mal, disculpen, la Corte Nacional de Justicia condena en derecho a estos señores Isaías y obviamente está pidiendo la extradición de estos personajes. Y resulta que estos personajes basados en ese imperio económico logran influenciar para que políticos importantes de los Estados Unidos salgan a respaldarlos. Tanto que el señor Robert Menéndez es nada más ni nada menos que, si mal no recuerdo el cargo que tiene, es como el líder encargado de asuntos que tienen que ver con cuestiones de materia, en materia económica. Voy a ser claro. El señor Robert Menéndez presionando porque la ATPDA, que era una serie de beneficios de orden económico que tenía el país, deje de funcionar a favor de nuestro país. Así es. Eso, discúlpeme, pues, eso no puede ser. O sea, alguien que quiera la patria no puede hacerle eso, pues. Lógico. Porque está afectando no a Rafael Correa ni a su gobierno, sino a todos los ecuatorianos. Cada uno de los ciudadanos. Después de todo lo que habían hecho anteriormente, ir desde otro país a producir más problemas, inaceptable. Ahora, en la parte final hubo como resultado, y hay todavía, el tema de las incautaciones, la forma de hacer las cobranzas, las formas de obviamente resarcir a los perjudicados de diferentes frentes, que somos los ciudadanos, el pueblo ecuatoriano, y ya que es obviamente la parte final, porque dentro de lo que se hace continúa luego, pero bajo el mismo esquema de lo que es incautaciones, ventas y todo eso. Sí. El gobierno ha utilizado, yo creo que positivamente, los recursos, ojo, no todos los han podido recuperar, ha sido muy difícil, la mecanización que utilizó esa gente que hicieron vincular préstamos no ha sido fácil, ¿no? Los escondían, creaban empresas fantasmas, claro. Simplemente eran empresas de papel. De alguna manera maquillaban el tema, de alguna manera. Por supuesto, eran espejismos nomás que nos creaban y todo el dinero que estas empresas de papelito iban a parar a los paraísos fiscales, que son esos santuarios del atraco que sufren naciones del mundo. Dinero chueco, dinero sucio, dinero oscuro van a parar a estos paraísos fiscales. Y nosotros nos topamos con estas duras realidades, ¿no? Que no dejan de tener una altísima influencia esta gente. Pero antes de terminar, señor periodista, yo sí quisiera agradecerle al gobierno del presidente Correa por su rectilínea en cuanto a estas posiciones, agradecerle la valentía, el trabajo patriótico que hizo el doctor Juan Falconi Puig, quien quiero
decirle que su lucha no ha sido estéril. Ahí se están viendo los resultados, que han terminado nada más ni nada menos beneficiando a millones de ecuatorianos que antiguamente no sabían qué es ser asistido por el Estado, y que su lucha empieza a tener claridad. Correcto. Con este gobierno, que era todo un sistema político que los amparaba, y que en el momento en que sus fuerzas físicas, no morales van a ser eternas en el caso del doctor Falconi, empiecen a flaquear, vendrán las nuevas generaciones y levantarán la bandera de la dignidad del país y la mantendrán con firmeza en favor de la patria. Y gracias a estas personas que han hecho mucho por el país. Así es, ya estamos despidiendo el programa. Estuvo con nosotros el abogado José Luis Morán Álvarez, haciendo un análisis de lo que fue la debacle financiera del año 1999 en nuestro país, y obviamente también la repercusión que tuvo en nuestro cantón Durán. Esperamos en las siguientes semanas que esté el doctor Falconi en nuestro país, sí, poder tener una conversación, poder tener algún tipo de entrevista muy particular, porque en realidad fue el momento, como decías, oportuno de que haya alguien, y como van a seguir saliendo personas y personajes que se preocupen por la verdadera situación justa de los ciudadanos ecuatorianos. Antes de despedirme, yo quiero recordarles las bondades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora olvídate ya de hacer filas, hacer trámites en el IES es mucho más simple y rápido. Desde la comodidad de su hogar, ingresa a www.ies.gov.es o visitas nuestras oficinas en Urdesa, Alborada, Mall del Sol o Ciudadela Bolivariana. Es todo el día de hoy. Mañana, les recuerdo, tenemos de 6 a 7 acá en nuestro programa Su Opinión a la señora Marianita Mendieta. Ella es ex alcaldesa de nuestro cantón Durán, es ex concejal de nuestro cantón Durán y actualmente está terciando para la concejalía de nuestro cantón por la lista 6, Madera Guerrero, con alianza con el Partido Social Cristiano. Nos vemos el día de mañana con más de Su Opinión, con su servidor Félix Cedeño. Hasta mañana.